Perfecto. Hoy sí, comenzamos a grabar esta última clase del cuarto trimestre del Cabalista Jesús, contentos de llegar a un tiempo como este. Felices porque hemos escuchado la retroalimentación de muchos de ustedes contándonos, compartiendo con nosotros la manera en cómo la mística de Yeshua o las enseñanzas de Cábala de Jesús han comenzado a operar transformaciones en ustedes. Y de eso se trata. La Cábala lo que hace es conectarnos con nuestro mundo interior. Nuestro mundo interior son los famosos universos superiores. Ya hace siglos, hace años, mejor dicho, hace años, el siglo pasado, el Baal Hasulam lo había explicado de manera muy sencilla. Tanto los universos inferiores como los universos supremos o superiores se encuentran adentro de cada persona. Lo que hizo de Jesús un genio en la historia judía fue la manera sencilla, a la vez profunda, en la cual a través de sus parábolas conectó a sus alumnos, a esos 12 alumnos, a la realidad, y quiero enfatizar esta palabra, a la realidad del reino de Dios. El reino de Dios o el reino de los cielos, como le llama Mateo, Marcos, Lucas o Juan, es lo mismo que el universo de Atzilut. Los universos superiores de los cabalistas en los evangelios, Yeshua les va a llamar o los va a conceptualizar, o mejor dicho, designar como el famoso reino de Dios. Para entrar al reino de Dios hay que resucitar. Y aquí entramos ya en materia de esta última clase. Recuerden que la próxima clase tenemos la graduación y en nuestra graduación vamos a certificar a muchos de ustedes como instructores de Cábala y a otros, claro, a todos se han hecho merecedores de un diploma, lo cual lo vamos a entregar vía digital y el próximo sábado 11 de febrero, vía digital, ya que vemos estudiantes de todo el orbe, celebraremos esta graduación. Pues bien, retomando el tema con Jesús de Nazaret, para entrar a los universos superiores o para entrar a los mundos de arriba, es necesario resucitar. Y aquí es a donde la cosa se pone muy bonita, porque la resurrección es un misterio. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta para estudiantes como nosotros que venimos o vivimos en el mundo occidental y la mayoría de nosotros viene de corrientes católicas o de corrientes protestantes, porque tendemos a querer una clase o dos clases o un módulo de resurrección y queremos que se nos explique la resurrección. Lo he dicho muchas veces, que la Cábala no enseña, la Cábala insinúa, y más aún en el tema de la resurrección. Dicho de otra manera, no esperen encontrar libros de doctrina de resurrección en ninguna corriente mística. ¿Por qué? Porque la resurrección, más que una doctrina, es una experiencia que el sujeto la logra percibir y vivir cuando toma conciencia de que estamos muertos. Esta es una idea muy, pero muy importante. Hoy tengo conmigo acá la pizarra y claro, la voy a ocupar para tratar de explicar el misterio de la resurrección. Porque partamos de que para San Pablo y para Jesús también y para todos los místicos, la resurrección es un misterio, un sod. Primera Corintios 15, San Pablo habló de la resurrección como el misterio de la resurrección. Cuando se estudia Cábala y particularmente la hermenéutica cabalística, hay un apartado de un libro de Moshe Idel, de su libro Cábala, Nuevas Perspectivas, en el cual ustedes, si leen un poco acerca de la idea de cómo interpreta o cómo hace hermenéutica un místico o un cabalista, se toparán, entre otras muchas cosas, con una enseñanza que también es muy fundamental, la cual dice, debemos evitar caer en el error de aclarar todas las ideas de la Cábala, suprimiendo los misterios. Dicho de otra manera, el lenguaje mistérico es propio de la mística. La gente sufre de un exceso de explicaciones. Y si bien es cierto,
necesitamos desde la Biná explicar los grandes conceptos de la Cábala para poder hacer recipientes y receptáculos de las luces divinas de la Jokma, que tenemos de alguna manera que interpretarlas con nuestra Biná. Debemos de evitar a toda costa aclarar los grandes misterios de la mística judía, suprimiendo el misterio. Dicho de otra manera, los misterios deben de ser experimentados más que entendidos. El entendimiento siempre va a jugar un papel fundamental en la mística. Hay que ampliar la vida. De hecho, ustedes ya se habrán dado cuenta que en nuestras clases de Cábala hay que hacer mucho esfuerzo con la vida. Hay que estudiar mucho. Pero llegaremos a temas que se llaman misterios. Y los misterios son misterios porque están más allá de toda comprensión humana. Así que la resurrección, sí podemos entender mucho acerca de la resurrección, pero la resurrección debemos de experimentarla. ¿Qué haremos en esta clase? Yo escribí muchas cosas que quería hacer, pero me gustaría también revelar un profundo secreto desde la parte cosmogónica de cómo se interpreta la resurrección. Me regala un plumón, Ethel. Vamos a comenzar a trazar estas ideas de la resurrección, recordando ciertos conceptos cósmicos para que podamos ver qué implica resucitar. ¿Y por qué para resucitar? Lo primero que tenemos que darnos cuenta para resucitar es que todos estamos muertos. De allí que Jesús hablaba a sus discípulos que cuando ellos querían venir en pos de él decía, todo aquel que quiera ganar su vida la va a perder. Y todo aquel que la pierda la va a ganar. Si queremos resucitar, debemos de tomar conciencia de que el universo está muerto. El universo es una pérdida. El espacio-tiempo es muerte. Y a menos que conectemos con las energías eternas del reino de los cielos, o del mundo de la emanación o de la rectificación, o como se llama en Cábala o en hebreo, Atzilut, permaneceremos creyendo en los mundos inferiores que estamos vivos, cuando en verdad estamos muertos. Voy a comenzar con ideas que se encuentran en el primer módulo de este año, creo que en el segundo módulo también. Aún recuerdo cuando con Ethel desplegó el nombre sagrado de Dios, el tetragrama, lo extendió en la frecuencia de AB 72, SAC 63, MA 45 y VAN 52. Sé que la mayoría de ustedes ya está familiarizado con el nombre extendido de Dios y por aquí vamos a comenzar. Okay. Esta va a ser una clase de resurrección cosmogónica y yo creo que nos va a ayudar también a poder entender un poco más, aunque mi objetivo no va a ser que entendamos un poco más la resurrección. Mi objetivo es en esta clase tratar de entrar en contacto con las energías que hacen resucitar a un místico. Energías del principio que en el espacio-tiempo cuando nacemos las olvidamos. Olvidamos nuestro origen raigal. Comenzaremos diciendo lo siguiente. En la mística hebrea, ustedes lo van a recordar, si nos situamos en el universo del Adán Kadmon, Galgaltá, tendremos 4 sefirot. Podemos ir a repasar las clases. Estar hablando del Adán Kadmon es complejo. ¿Por qué es complejo? Es complejo porque en este punto no hay tiempo, no hay espacio, no hay lugar. Como no hay tiempo, ni espacio, no hay lugar, no hay movimiento, se vuelve difícil explicar con palabras algo que está más allá de la comprensión humana. Sin embargo, es lo que los místicos han tratado de hacer y para hacer estos análisis que van más allá de Binah, se ocupa el lenguaje simbólico y particularmente en el universo del Adán Kadmon se va a ocupar los nombres de Dios en su frecuencia. Estamos entonces para ubicarnos Adán Kadmon. Adán Kadmon con la frecuencia de Ab
72. Ab 72 no es más que el tetragrama extendido de una manera que al extenderlo en escritura plena o en scriptio plena, como se dice en latín, tenemos una frecuencia de Ab 72 que corresponde a la dimensión de Jokma. Tenemos también una frecuencia conocida, perdón, no como Ab, sino como Sag 63. Me paso un papelito para borrar acá la palabra Ab. Tenemos Sag 63, frecuencia que corresponde a Binah. A una Binah cosmogónica. Sag 63. Estando en el Adán Kadmon, se habla de Ab y de Sag 63 como vibraciones. Acá todavía no hablamos o no se ocupa la palabra energía, sino que vibraciones, que realmente es difícil, si no imposible, separarlas. Son niveles de vibraciones dentro del infinito que chocan. Y cuando chocan en la Tiferet del infinito, que en el infinito no hablamos de Tiferet. En el infinito se ocupa el lenguaje más elevado, como el Serampín, el rostro joven, que corresponde a Ma 45. Ma 45. El tetragrama, el nombre de Dios, extendido en la frecuencia de Ma 45. Estas frecuencias chocan. Son de diferente nivel vibracional. Por lo tanto, crean un agujero, por así decirlo, del cual estas potentes energías empujan a las sefirot inferiores, a Ma 45, correspondiente a Tiferet, para que éstas se manifiesten en Malhut. Malhut en Adán Kadmon se va a conocer con la frecuencia del nombre de Dios extendida como Ban 52. Todo esto, el nombre de Dios, Yod, Hei, Vav, Hei, extendido en cada sefirá. Cuando extendemos el nombre de Dios en cada sefirá del Adán Kadmon, obviamente en el Adán Kadmon todavía no se puede hablar de sefirot. Lo estoy poniendo de esta manera para que lo podamos comprender. El punto es que en este nivel de vibraciones energéticas se produce lo que también lo hemos hablado en clases, y yo sé que ustedes en clases, en YouTube o en videos, habrán escuchado de esta idea. La caída de los reyes de Edom. ¿Se ve, Tele? Si no se ve muy bien, vamos a recurrir al rojo. Okay. La caída de los reyes de Edom. ¿Qué es la caída de los reyes de Edom? Espero que se pueda ver ahí. La caída de los reyes de Edom. ¿Qué es la caída de los reyes de Edom? La caída de los reyes de Edom corresponde a cómo estas dos fuerzas empujan a Ma 45 y empujan a Ban 52, por así decirlo, hacia abajo. Entiendas, en el infinito ni hay arriba ni hay abajo. Pero es el lenguaje que los cabalistas ocupan para tratar de que nosotros, mortales, sujetos a espacio y tiempo, podamos comprender los procesos cosmogónicos por medio de los cuales nosotros hemos aparecido acá, en el espacio y en el tiempo. ¿Cómo nos hemos materializado? ¿Cómo la luz se materializó? Cuando estas frecuencias empujan, por cierto, estas dimensiones superiores, que son las dimensiones intelectuales, no sufren ningún daño en la colisión del Simsum Aleph, porque las únicas energías que se van a revelar en el universo visible son las energías de Ma 45 y Ban 52, que obviamente van a corresponder en el universo de la emanación o de Atzilut al Serampín y a Nukba.
pero no vamos a entrar allí ahorita. Ahorita lo que a mí me interesa es que es este proceso cósmico el que da lugar a la caída de los reyes de Edom. ¿Qué es la caída de los reyes de Edom? La caída de los reyes de Edom o la caída de las frecuencias de alta potencia dentro del infinito, cuando son empujadas hacia abajo, ¿qué es lo que produce? Produce lo que se puede denominar como la caída de los reyes de Edom o también la ruptura de las vasijas. La ruptura de las vasijas que esconde las 200 chispas de luz escondidas en las famosas clipot o cáscaras. Varias cosas, como ustedes pueden ver, la cábala es la ciencia de la correspondencia. A esta caída le podemos llamar la caída de los reyes de Edom, le podemos decir las 288 chispas que fueron ocultas dentro del espacio-tiempo, se le puede llamar de diferentes maneras. Y también a estas chispas ocultas o a esta caída de los 7 reyes de Edom. ¿Por qué 7? Porque son las dimensiones, las sefirot, que se van a manifestar en el espacio-tiempo. De allí que muchos análisis del árbol de la vida parten siempre de Gesed a Geburah. Gesed a Geburah, a Tiferet, a Netzach, a Od, a Yesod y a Malhut. Y a veces uno se pregunta, ¿pero por qué no estamos hablando de las dimensiones superiores? Pues porque las dimensiones superiores en niveles avanzados de Cábala se considera que quedaron incólumes a los choques del primer Simsum Aleph. Esta caída física, esta caída cosmogónica es lo que conocemos nosotros, ¿ok? Esto es lo que se conoce, las 288 chispas ocultas tras los velos de la materia y la caída de los reyes de Edom es lo que los cabalistas le llaman la muerte física. Esto es muy importante. ¿A dónde pueden ustedes leer esto? Aryeh Kaplan y su libro Meditación y Cábala. Lo documenta muy bien. A la caída de los reyes de Edom, según Kaplan, los cabalistas medievales lo interpretaron como la muerte física. O mejor dicho, lo voy a poner de otra manera. La muerte física en Cábala es la caída de los 7 reyes de Edom. Entonces, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte física? La muerte física no es más que un descenso energético en el cual, a medida, como ustedes ya conocen, a medida la energía desciende, la energía va sufriendo muchas contracciones hasta llegar a la materia. La energía sufre muchas contracciones. De hecho, no solamente está el Simsum Aleph, también está el Simsum Bet y el Simsum Gimel y el Simsum Dalet. El ser humano es contracción de 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 la luz infinita. A este proceso de caída, claro, como ustedes pueden ver, es la correspondencia que después se hace en el libro de Bereshit, la caída del ser humano. La caída del ser humano no es más que un lenguaje, valga la redundancia, humano, que es análogo al proceso energético de caída de las frecuencias muy elevadas, sutiles, en frecuencias, ya no frecuencias, en energías materiales muy diferenciadas. Dicho de otra manera, ¿qué es la muerte? La muerte no es más que el descenso energético del nombre de Dios a los mundos superiores a tal punto de que la esencia energética llega a olvidar su origen raíz. Lo voy a decir de otra manera. El nombre de Dios baja tanto que en el proceso de Simsumim se llega a olvidar de su misma esencia, lo cual a medida la luz va bajando, ocurre, muy bien, que acá aparece el tiempo y el espacio. Voy a hacer otro gráfico ahorita para que lo podamos ver de otra manera. Aparece el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio
no es más que una contracción de lo eterno. Lo finito no es más que una contracción o no es más que el infinito continuo que se ha ralentizado. Por eso, todo lo que va a pasar en el universo espacio-temporal se va a considerar como algo muerto. ¿Por qué como algo muerto? Porque la verdadera vida, que voy a encerrar el Adán Cambona ahorita, porque la verdadera vida siempre estará más allá del espacio-tiempo. Todo lo que es sujeto al espacio-tiempo muere. El carro se deteriora. El carro es corruptible. Tu casa es corruptible. Mi cuerpo es corruptible. Se lo comerán gusanos. Todo en el espacio-tiempo va a morir. De hecho, cuando vamos a un nacimiento, y vaya que ahorita nos está hablando una querida amiga, ¿no? Que va a nacer un hijo. Ir a un nacimiento en el espacio-tiempo es lo mismo que ir a un funeral. No hay ninguna diferencia. De hecho, en una etapa ilusoria, la ilusión del espacio-tiempo me permite ver una parte de un niño nacer. Pero si yo quito la ilusión del espacio-tiempo, no solamente estoy yendo a un parto, estoy yendo a un funeral también. Es solo mi percepción dual, percepción dual, producto de diferentes contracciones del infinito, producto de diferentes contracciones de lo eterno, que me hace ver la realidad como lugar. Visto de una manera cósmica, cosmogónica, eterna, infinita, la muerte no es más que la ocultación de 288 energías potentísimas en cáscaras. Le voy a poner esta palabra, en huesos. De hecho, el Zohar le va a llamar por eso que en los huesos le llama el calor de los huesos. Hay energía en los huesos. Esto lo mencionamos la vez pasada con la historia del profeta Eliseo, que cuando tiran un cadáver de un soldado sirio y el cadáver del soldado sirio toca el calor de los huesos del profeta Eliseo, el cadáver revive. ¿Por qué? Porque la muerte física no es más que una ocultación de las 288 chispas divinas adentro de la densidad material. Entonces, siempre que estamos viendo lo exterior, siempre que estamos viendo lo medible, lo cuantificable, lo que se puede palpar en la ciencia de la física con matemática y con todo lo que ustedes quieran decir, siempre que estamos en este mundo calculando, viendo lo exterior, no yendo más allá del hueso, no yendo más allá de un órgano vivo como se llama el estómago, la realidad es que todo está muerto. Vida acá abajo muerte, que ilusoriamente los vivos no la logran captar. Por eso, ¿qué va a hacer el judaísmo? Entre tantas cosas, el judaísmo va a proponer todos los nacidos de Adán, todos los que despertamos acá en Adán, en el tiempo-espacio, estamos muertos. De ahí que San Pablo en Romanos, para entender Romanos es importante tener en cuenta este diagrama cósmico, porque la mayoría de veces nosotros nos quedamos solamente partiendo esta realidad, pero no hemos subido a esta realidad. Y por lo tanto tendemos a pensar en la resurrección como algo de opuestos. La resurrección no tiene nada que ver con opuestos. La resurrección tiene que ver con encontrar las 288 chispas muy ocultas y ni siquiera dentro de toda la realidad, dentro de ti mismo. Ir al calor de tus huesos, ir a la energía raigal que te vivifica a ti, porque mientras no encontremos esa energía raigal que nos vivifica, todos estamos muertos. De allí que se va a decir en pensamiento judío, me puede borrar acá, voy a hacer otro diagrama, se va a decir en pensamiento hebreo, se va a decir en pensamiento judío, que bueno le es al hombre ir a un cementerio. ¿Por qué le es bueno al ser humano ir a un cementerio? Para que nos demos cuenta de algo, para que nos demos cuenta que estamos muertos. El problema es pensar en esta existencia que estamos vivos. No, no estamos vivos, estamos muertos.
De allí que viene Pablo en la carta a los Efesios y va a decir, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Delitos y pecados no es más que estar sujetos al espacio-tiempo, no es algo moral, va más allá de la ética. Por eso el cabalista Mario Satz en su libro Jesús el Nazareno, terapeuta y cabalista, va a decir, queridos amigos, nacer de Adán es pecar, vivir es pecar. Aquí no estamos hablando de la idea religiosa de pecado, que pecado es bailar. Pecado es haber nacido en el mundo del espacio-tiempo y como hemos nacido en el espacio-tiempo vamos a morir. Ok, vamos a morir a menos que tomemos conciencia que dentro de nosotros hay 288 chispas de luz, 288 destellos. Es lo que le da calor a los huesos. Es lo que hace que los huesos se muevan. Es la energía que vivifica. De ahí viene la famosa idea en la Biblia de que tenemos que entrar en contacto con el espíritu, porque el espíritu es lo que vivifica el cuerpo mortal. De allí que San Pablo va a decir, consideraos muertos al pecado, consideraos muertos al espacio-tiempo, consideraos muertos a las medidas humanas, consideraos muertos a la medida electromagnética, la nuclear fuerte, la nuclear débil, la fuerza de gravedad, porque todo lo que está en la fuerza de gravedad, el núcleo débil, el núcleo fuerte, todo está muerto, a menos que la materia tome conciencia de la energía vivificante de los mundos superiores. Y a esas energías el cabalista le va a llamar MA 45, VAN 52, A 63, A 72, SAG 63. Lo que se está diciendo metafóricamente es que todo en este mundo pasa, todo en este mundo está muerto, que en verdad, por eso, para realmente vivir, y esto es muy importante, para realmente vivir, no tenemos que venir acá a entender la vida como la antípoda de la muerte. Tenemos que venir a entender la vida como la profundidad de la muerte y de la vida. Si profundizo en la vida y en la muerte, si profundizo en mi nacimiento y en mi muerte, alcanzaré una energía que es la energía encargada de vivificar tanto al feto como al muerto. Porque amigos, en verdad el feto recién nacido y el muerto recién enterrado, ambos están muertos. Ok, el problema, por eso en la clase pasada, yo les decía a ustedes, uno de los grandes problemas que el iniciado va a tener en la mística es tratar de dejar la percepción ilusoria del mundo dual en el cual nosotros estamos acostumbrados a vivir. De allí que Jesús de Nazaret volaba el cerebro de aquellos que lo querían seguir. Él les va a decir muy bien, ok, ustedes quieren ganar su vida, de allí que todo aquel que quiera ganar su vida la va a perder. Pero todo aquel que tome conciencia de que aquí la vida está perdida. Si no tomamos conciencia que la vida está perdida, la vida en sí es una muerte. Si no estamos conscientes de que los huesos están secos, a menos del calor que los hace sentir con fervor, con fuego, de allí la famosa profecía de Ezequiel, el valle de los huesos secos. ¿Qué ves, hijo de hombre? ¿Y qué dice Ezequiel? Lo que veo es un montón de huesos secos. Literalmente, lo que hay aparte de la energía raigal que vivifica a todo ser humano son huesos secos. De allí que los filósofos, al estudiar al ser humano sin los mundos superiores, van a llegar a un nihilismo. De ahí que la biología, sin tener acceso a los mundos superiores, van a llegar simplemente a que somos materia biológica, sin conciencia. Ustedes, como son estudiantes de Cábala, creemos que hay conciencia, creemos que hay vida después de la muerte, pero no así las ciencias. Toda ciencia se va a cerrar en que no hay vida después de la muerte, en que la biología lo determina todo, en que el hueso se va a podrir. No así aquellos que a través del aumento progresivo de los niveles de conciencia logran realizar que sí, es cierto, un hueso está muerto, una célula está muerta. ¿Por qué una célula está muerta? Porque una célula tiene principio y final. Y en el infinito, en el Adán Kadmon, ni hay final ni hay principio. Lo que hay es infinitud. Ni siquiera estamos hablando de eternidad. Estamos hablando de vibraciones energéticas que no tenemos ni lugar, ni tiempo, ni fin, ni principio para poder nosotros explicar. De allí que, ¿qué es la resurrección? La resurrección no es más que entrar en contacto con las energías raíces del Adán Kadmon, de Galgaltá. Por cierto, ¿cómo se llama? Ab 72 y Sag 63. La Sefirot, por así decirles, en el Adán Kadmon, que chocaron al principio para crear el remolino
la lámpara de oscuridad, buzzina di cardinuta, que permitiera que vibraciones tan excelsas, unificadas, descendieran a la materia para darnos la sensación del espacio-tiempo. Esa parte del Adán Kadmon, la parte de A72 y SAC63, se conocen como Galgaltá. De allí que Jesús muere en Gólgota. No es ninguna casualidad que las energías más fuertes se llamen Galgaltá de Adán Kadmon. Porque es acá, es en Galgaltá del Adán Kadmon, donde se encuentra la raíz de toda resurrección. Jesús por eso es crucificado en Gólgota, Gólgota o Gólgota, Gólgota o Gólgota. ¿Por qué es crucificado Jesús? Y voy a poner la cruz de esa manera, en Gólgota, porque el texto bíblico, los evangelistas, nos quieren comunicar una profunda verdad. Las energías con las cuales Yeshua ha entrado en contacto al experimentar la muerte, que no es más que otra parte de la vida. Dicho de otra manera, Jesús ni ha nacido ni ha muerto. Jesús lo que es un ser eterno, un ser que tomó conciencia no solamente de este lado del estar, sino del lado del ser. Y en el lado del ser nunca nadie muere, pero porque también nunca nadie nace. De allí que Jesús de Nazaret va a poder decir que antes que Abraham fuese, yo soy, porque en ese pensamiento unificado con todo el universo, el ser humano se hace merecedor de descubrir que todo lo que está, muy bien, todo lo que está desde Brillá, Yetzirá, el universo de Yetzirá y el universo de Asia, todo lo que está de Brillá, Yetzirá y Asia, magnitudes energéticas muy bajas, todo acá se encuentra muerto. De allí que cuando uno ve personas que en la vida se deprimen, de verdad que hay que darles la razón, porque logran percibir que aquí nada tiene sentido, que aquí todo está muerto, que aquí nada va hacia ningún lugar, que aquí todo es vanidad. Logran percibir el sinsabor de que sus hijos los van a procrear, pero Dios no lo quiera, también a veces los entierran, o que los hijos entierran a sus padres. Estar en contacto solo con Brillá, Yetzirá y Asia, sin tener la menor idea de dónde provienen las energías que vivifican al Nefesh, porque el Nefesh está muerto. De hecho, cuando las energías que vivifican al Nefesh suben a los mundos superiores otra vez, lo que queda acá en la tierra no es más que el cadáver, lo cual en Cábala se le llama el Guf. ¿Qué es Guf? El cadáver. Es decir, aquella parte que visiblemente todos podemos ver que sin la energía que la vivificaba, está muerta. Es un cadáver. Lo voy a poner de otra manera. Cuando los reyes de Edom caen, se produce la muerte física. Si tú, al salir a la calle y ver la creación, tú ya ves belleza, ves armonía, ves más allá de una ola, ves más allá de un planeta, ves más allá de la cara de tu hijo, ves más allá de la cara de tu pareja, ves más allá de carne y sangre en tu vida, pues entonces podemos decir, los reyes de Edom están descubriendo el calor de los huesos. Otra manera de decirlo sería, los reyes de Edom están descubriendo al Israel que llevan dentro. Otra manera de decirlo sería, los reyes de Edom están tomando conciencia de que a pesar de que han caído al espacio-tiempo, hay 288 chispas ocultas esperando ser reveladas. Por lo tanto, estas chispas animan al cuerpo, animan a la célula. Cuando en biología se hace la siguiente pregunta: ¿qué es lo que le da vida a la célula? El biólogo se está preguntando por el poder de la resurrección.
¿De dónde viene el fuego de la célula? ¿Qué es lo que hace que la célula tenga vida? No solamente vida, muerte también. ¿Qué energía es la que hace que haya vida? Y entiéndase, vida en los universos superiores siempre será definida en contraposición con la muerte. No podemos hablar en los universos inferiores de vida si no hablamos también de muerte, porque la muerte no es más que la otra cara de la vida. Cuando Adán, el primer ser humano, cae en el jardín del Edén, simplemente está experimentando de forma analógica lo que las primeras luces experimentaron en la caída de los 7 reyes de Edom. ¿Qué fue lo que experimentaron? Una muerte simbólica, desconectados de la matriz. Sin embargo, los místicos van a decir que cierto nivel de energía quedó en el universo. ¿Cuál es ese cierto nivel de energía? Otra palabra técnica que ustedes ya la conocen es Reshimó. Quedó Reshimó. El Masak, la pantalla, filtró cierto tipo de nivel de energía del más alto nivel. Y lo que el místico hace, un místico como Jesús, un místico como el Ari, un místico como Abulafia, todo lo que hacen es, en vida, ir más allá de lo que está muerto. ¿Y cómo van más allá de lo que está muerto? Van muriendo en vida. De ahí que mueren en vida a través de mortificar la carne. ¿Y cómo mortifican la carne? A través de ayuno, a través de plegaria, a través de abstención de los niveles inferiores, los cuales ilusoriamente pensamos nosotros que nos están ayudando a vivir, cuando en verdad no hay comida física y no hay bebida física que te haga vivir, porque tanto en un nivel místico, en un nivel de cábala, tanto la comida que te comes ya está muerta. ¿O acaso tus alimentos no dicen fecha de caducidad? ¿Qué es la fecha de caducidad? ¿Qué es comerme un alimento antes de la fecha de caducidad? Simplemente me estoy comiendo algo que yo creo que está vivo, pero en verdad está muerto, así como tú estás muerto y yo estoy muerto. De allí que la experiencia mística de la resurrección o la experiencia mística del nuevo nacimiento, o la experiencia mística de entrar en contacto con la energía interna, o la experiencia mística de abrir las cáscaras para encontrar las 288 chispas de luz. ¿Qué es lo que hace? En el ser humano lo que hace es despertar al reino de Dios, al universo de Atzilut. De allí que se retorna a Atzilut a través de la Teshuvah, porque Atzilut no es más que entrar en contacto con la energía de retorno. Mientras no entremos en contacto con la energía de retorno, ¿qué se va a decir de cada uno de nosotros? Que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que no es más que estar de este lado, ¿okay? Estar, solamente tener un lado del estar y olvidarnos que este lado del estar no lo podemos divorciar del lado del ser. Nuestro ser es infinito, nuestro ser es eterno, nuestro ser no está sujeto a la dualidad vida y muerte. El ser, por así decirlo, el ser es siempre un ser resucitado. El ser es un ser siempre vivo. Solamente es de este lado de los universos inferiores, Beyá, Yetzirah y Asiá, que nosotros vivimos en esa paradoja de muerte y vida. Vida y muerte. Interminables ciclos de rectificación hasta que logremos conectar la parte muerta de los universos inferiores con la parte viva de los universos superiores. De modo que la resurrección no solamente es algo interno, subjetivo, sino que la resurrección es un proceso cosmogónico. Un proceso cosmogónico en el cual todo lo muerto, por así decir, el cuerpo cósmico correspondería a Brillá, a Yetzirah y Asiá, y el cuerpo está muerto. Lo cósmico de Brillá, de Yetzirah y Asiá está muerto, y por lo tanto, estos tres universos inferiores hay que concatenarlos, amarrarlos, unificarlos, hacer un Yehudim con los universos superiores. Y a medida subimos, resulta ser que no solamente Atzilut ya está rectificado, sino que la última tarea cosmogónica consistirá en unificar también el universo de Atzilut con el universo viejo o el universo de la vieja emanación, al cual muchos cabalistas le van a llamar el universo de la Adán Kadmon.
La idea de la resurrección en la mística de Jesús, en la mística del Ari, en la mística también de muchos cabalistas contemporáneos, quizás raras veces ustedes han escuchado hablar de resurrección en Cábala. Es un tema muy oculto. En verdad se habla de la resurrección en los términos de los 7 reyes caídos de Edom, encontrando la energía que los vivifica del universo superior del Adán Kadmon. Vamos a ver ahorita si vamos aterrizando esta enseñanza. La resurrección es una experiencia que se encuentra en vida. Porque en verdad es en esta supuesta vida que ya estamos muertos. Y a menos de que entremos en contacto con las energías infinitas y eternas que vivifican a Adán, no vamos a conectar con el famoso poder de la resurrección. Cuando los evangelios nos narran la vida, enseñanza y obras de Yeshua, ustedes van a poder comprenderlo quizás un poquito mejor hoy. Nos están narrando a un rabino, potente místico de antaño, tomando un grupo de alumnos y llevándolos a experimentar una muerte simbólica en vida, llevándolos a experimentar una renuncia en vida, llevándolos a despojarse de los bajos niveles de conciencia terrenales, sociales, yesódicos y tiferéticos que ellos tienen, llevándolos al abismo, a cruzar el tejón en vida, llevándolos a su propia muerte en vida, tal como también lo hacía San Pablo, llevándolos a la cruz de Cristo en vida, tratando, como decía San Pablo, yo llevo por todas partes la muerte de Jesús para que se manifieste en mí también su vida, como lo puso también en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Todo místico va a aspirar a tomar conciencia de que toda esta realidad que vemos exterior, que pesamos, que medimos, que palpamos y que tocamos, en sí misma está muerta. Tu piel que tocas en sí misma está muerta. ¿Cómo lo sabemos? Porque se deteriora. Como todo lo muerto se deteriora. Y viene la pregunta, ¿pero qué es entonces lo que constantemente me renueva? ¿Qué es entonces la fuerza interna que yo siento que me mueve? ¿Qué es entonces aquello que me hace que me quite el miedo a la muerte? Lo que hace que me quite el miedo a la muerte no es más que tomar conciencia de la muerte en vida. De allí que es mejor vivir muriendo que aparentemente estar vivo, pero en verdad estar muerto. Esas son las grandes paradojas de la Cábala. Quiero despedirme con unas palabras finales de esta clase y claro, nos abrimos ahorita a las preguntas y a las respuestas. Señales de estar en contacto con la energía de la resurrección. De las señales que comienzan a ver en la vida del místico, del cabalista, es profundos cambios de conciencia, alteraciones en la manera en cómo yo capto la realidad. De allí que se comienza a experimentar una paz, una liberación de todos los miedos. Porque la paradoja es que el miedo a la muerte no me lo quito evitando la muerte. El miedo a la muerte me lo quito asumiendo la muerte. Y entre más rápido asumo mi muerte en los universos inferiores, por así decir, más rápido estoy en la capacidad de recibir las energías de la resurrección. Y entre menos quiera yo aceptar mi muerte, de allí el famoso bitul, la aniquilación del ego o la aniquilación del yo ilusorio, menos voy a poder entrar en contacto con la vida que proviene del más allá. Y se produce entonces lo que muchas personas se niegan rotundamente a pasar. Se niegan a pasar por la experiencia de la renuncia, por la experiencia del despojo, por la experiencia de la trascendencia de lo físico y por la experiencia de la muerte, ignorando que la muerte no se vence con la vida.
De allí que la carta a los Hebreos va a revelar de los más profundos misterios cuando dice, la carta a los Hebreos capítulo 1 o capítulo 2, dice que Yeshua destruyó al diablo o al Satanás, destruyó al que tenía el imperio de la muerte por medio de la muerte. Destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y me gustaría que buscar ese pasaje. Está en Hebreos. Lo vamos a leer ahorita. Y destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y librar de esta manera a todos aquellos que por el miedo a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Solo hay una manera de escapar de la muerte. ¿Cuál? Muriendo. San Pablo en Romanos por eso va a decir, sepultados en su muerte, resucitados a una nueva vida. La resurrección no se encuentra en vivir. La resurrección se encuentra en morir. Los evangelios llevan a Yeshua en un aumento constante de los niveles de conocimiento y de conciencia. Se enfrenta con su Satán, lo supera, entrena a sus alumnos, celebra pesas con ellos, habla del reino de los cielos en parábolas y al final termina en un madero. Termina en un madero en el cual, por eso hasta el día de hoy, muchas personas no entienden qué es la cruz. La cruz, entre otros muchos misterios, nos encierra el misterio de que muriendo el Rabí de Nazaret es como encuentra la puerta a la vida eterna. Eso es la resurrección. Claro, luego tendrá un cuerpo, se presentará ante sus discípulos, va a pasar por las paredes, pero el gran descubrimiento es, los discípulos comprenden que en verdad no hay muerte, sino solamente una transformación de la energía a un nivel que la energía no tenía anteriormente, porque en un nivel anterior, la energía atrapada en una cáscara que se desgasta, simplemente vivía en un cuerpo muerto. ¿Lo puede leer, Ethel? Claro que sí. Hebreo 2:14. Hebreo 2:14, ok. Por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre. Por tanto, puesto que los hijos, hablando de nosotros, del género humano, ha participado de carne y sangre, toda carne y sangre está muerta. Siga. De igual manera, él participó también de lo mismo. Hablando de Jesús, de igual manera, el Hijo de Dios participó de lo mismo. ¿De qué? De carne y sangre. Jesús también fue de carne y sangre. Siga. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. Este es el diablo. El diablo, ¿ok? Siga. Y para librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud. Muy bien. La peor esclavitud es el temor a la muerte. Siga, Ethel. Porque ciertamente él no tomó para sí a los ángeles. Ahí nos vamos a quedar. El punto principal de lo que hemos dicho es que la muerte solo se derrota con la muerte. Y no solo con la muerte de la muerte, sino también con la muerte de nuestro ilusorio nacimiento en el espacio-tiempo, permitiéndonos de esa manera llegar a nuestra esencia energética. Dentro de ti se encuentra el nombre de Dios A72, el nombre de Dios SAC63, y dentro de ti también se encuentran las fuerzas de MA45 y de AVAN 52. Llegar allí es experimentar entonces lo que los místicos le van a llamar la resurrección. Conectar otra vez los mundos de abajo con los mundos de arriba. Y cumplir de esa manera también las palabras de San Pablo. La creación misma aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque la creación también fue sujeta a vanidad, al level, al sinsentido y a la muerte. No le teman a la muerte, porque abrazar la muerte en vida es la única manera de realmente vivir. Muchas gracias.